escuchar, pero que también es para pensar. Semana corta, además, último lunes del mes de abril. Eh, Teatro, mi cabeza se fue a los impuestos, no he hecho mi declaración, me quedan como 3 días. Está la página Ay, caída. Uno cree que marzo es duro, pero en verdad es abril. abril es Está la terrible. página caída, te digo el tiro. La página está caída, que bueno, es Sí. una excusa entonces. No Bueno. puedo pagar, le informo al tiro al director de puesto interno que hice todo lo posible, pero no me resulta. Bueno, ya escuchan las voces que nos acompañan en los lunes de política en página 13. Por supuesto, Quique Mujica. Muy buenas tardes, Quique. Muy buenas tardes. Josefina Araoz, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Luis Cordero, bienvenido, Luis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Luis Cordero nos propone para el segundo bloque de hoy hablar de mito o realidad. Mitos, no sé cómo se dirá, pero bueno, es esta nuevo, no sé, software, no sé cómo describirlo, pero de Anthropic, que es muy poderoso y que lo descubre todo en cosa de segundos y que revela un montón de fallas de seguridad en un montón de sistemas. Y es un poco cambio de paradigma, se está diciendo en el mundo de la inteligencia artificial, y no sé por qué lo mezclas con Palantir, pero ya nos vas a explicar, que es la gran empresa de inteligencia artificial Y su manifiesto. defensa, y el manifiesto de Palantir. Me imagino que vamos a hablar del señor Thiel, el dueño de Palantir. En fin, ya. El Señor de los Anillos. Señor de los Anillos. Harta cosa. Harta cosa, ¿ya? Las acusaciones de tecnofascismo. Así que de todo eso vamos a hablar en un ratito más. Vamos a comenzar con los recortes de Hacienda. Ya, Josefina Araoz, ¿por qué nos quieres hablar de eso? Bueno, de partida porque es como el gran tema, ¿cierto? Del final de la semana y del fin de semana. Que no sé si se comió, pero invadió harto que podía ser una buena semana para el gobierno, digamos, respecto del acuerdo con el PDG, ¿cierto? En el Congreso, a propósito de del proyecto de reconstrucción nacional, en fin, todo queda un poco ensuciado por esto y tengo hartas como precisiones que hacer a propósito de cómo se ha dado el debate, pero creo que es bien revelador, resume bien dónde está el corazón del problema acá. Pongámoslo primero como en contexto. Estamos hablando de esta circular que se publicó el fin de semana en la prensa. Se difunde como el jueves, ¿o no? Es como jueves la noche. El viernes yo lo vi, claro, yo lo vi publicado el sábado y claro, que oficia, o sea, que trae, es una circular, ¿cierto? Que sugiere, recomienda importantes recortes, ¿cierto? En distintas materias políticas sociales para distintos ministerios que permitan reajustar, reducir el gasto fiscal, claro. ¿Cierto? Y es lo que nos estuvo conversando de Junaep, ¿cierto? De recortes en salud. La mayoría son de temas súper, en verdad, todos delicados. Yo creo, uno podrá ser más fan de Junaep, otro será más fan de la lectura, otro será más fan de lo que sea, digamos, pero prevención del suicidio. No, claro, porque además es muy emblemático, digamos, pero son todos en abstracto, no sé si en abstracto, digamos, pero aisladamente son todos defendibles por muy buenos motivos, probablemente, ¿no? Por algo fueron empujados, digamos, probablemente. Apuntan a dimensiones relevantes que han sido cubiertas por el Estado, ¿no? Y despierta, obviamente, polémicas, no solo en la oposición, sino también hacia el interior del oficialismo, ¿cierto? Porque esto genera ruidos entre ministerios, ¿cierto? Genera ruidos con el oficialismo, las figuras que están en el Congreso, etcétera. Y por eso quería citar a Arturo Esquella, que es del Partido Republicano, ¿cierto? Senador, presidente del Partido Republicano, que a propósito de lo que es una filtración, además, claro, de estos documentos, es que ella llama al segundo piso, dice, esto sale en la tercera, hoy día es 27, sí, llama al segundo piso a revisar errores y tomar las riendas en lo que es evidentemente un error grave, comunicacional y también en algún sentido político, ¿no? Porque ¿cómo se filtra algo así? O sea, habla de una falta quizás de conciencia, y es en esto en lo que yo me quiero centrar, de lo delicado, ¿no? O sea, yo creo que
porque acá podremos discutir caso a caso, en fin, yo creo que uno puede, esto lo decía Matías Acevedo, lo dijo Alessandri también ayer. No tienen por qué ser sagrados los programas, todos merecen ser revisados en la medida que están siendo financiados por dinero de los chilenos. Existen problemas graves en las arcas fiscales que justifica que las cosas se revisen, uno no tiene por qué ser moralista, ¿cierto? Y apanicado en ese sentido. El diputado Alessandri también hablaba, ¿cierto?, de que estas son cuestionamientos al gasto, no al ítem, ¿cierto? Un poco tratando de bajar la gravedad a las reacciones, etcétera. Pero como decía Iván ayer en entrevista en Mesa Central, bueno, si todos reaccionamos así es porque es evidente que está mal dado el mensaje, ¿no? Y cuando tú te estás metiendo en algo tan delicado como recortar, quizás por muy buenas razones de las cuales te has convencido, recortar gastos en el Estado, eso se tiene que hacer con muchísima más delicadeza, no solo en las formas, sino en el diseño completo, ¿cierto? Donde tú no solo metes una lista de recortes para hacer, sino que te estás entregando también una justificación, una fundamentación, pasos, en fin, una serie de detalles que difícilmente en un mes se resuelven en un listado, ¿cierto?, grueso, que inevitablemente le da, como dice el mismo Esquella, recursos a los adversarios para que lo lean de la peor manera, y creo que en esto ha sido el gobierno y en particular el ministro Quirós desde Hacienda el principal responsable en esa lectura. Luis, Sí, tú como ministro conoces cómo son los procesos o cómo fueron en el gobierno anterior los procesos de discusión presupuestaria, donde siempre viene una primera circular de Hacienda que siempre es pasada para la punta, siempre. ¿ya? Pero hasta donde yo sé, yo he revisado la circular del año pasado y esta es mucho más explícita. Dice, acá vamos a cambiar el sistema, vamos a hacer cosas por varios años, tal y tal y tal. Pero nunca utilizan la palabra descontinuar en una primera circular y nunca viene referencia explícita a los procesos de evaluación ex ante y ex post. Ex ante, que se hace desde la Subsecretaría de Evaluación, y ex post, que lo hace la Dirección de Presupuesto. Tú lo resumes bien, y yo diría que quizás estos días quien sintetizó mejor, en mi opinión, el problema de esta comunicación fue el presidente de la Cámara, el diputado Alessandri, quien en algún sentido reprocha el contenido, pero sobre todo el momento, ¿no? Y sobre el contenido tiene que ver fundamentalmente con lo que se comunica, ¿no? Yo creo que él ha acertado bien en indicar por qué el contenido del mismo, porque lo que sucedió es que el ministro Quirós tuvo que salir a explicar con posterioridad que esta era una comunicación regular, que en verdad era para el presupuesto del año 2027, pero el contexto en el que se da, con una discusión previa que tenía que ver con los recortes de programa, en tercer lugar, donde ha estado planteado el debate sobre los impactos que pueda tener en beneficios sociales y en otras áreas de la política pública que suponen una orientación probablemente distinta. El ejemplo más claro de esto es que dentro de las comunicaciones y de los programas a eliminar está el programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia, que claro, técnicamente tú no puedes decir que lo tienes que eliminar, o lo puedes eliminar más allá de que es un problema desde el punto de vista de la política pública de fondo. O sea, además supone un profundo desconocimiento de la ley, porque ese es un programa creado por ley, por lo tanto tú no lo puedes eliminar vía Y desde la presupuestaria. subsecretaría salieron a decir. Y desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué provocó esta situación? Provocó que los sectores salieran a defenderse de un oficio de Hacienda. Y por lo tanto, y yo creo que ahí vuelvo a citar al presidente de la Cámara, el diputado Alessandri, lo que hay es que genera un problema de comunicaciones nuevamente en el interior del gobierno, donde los ministerios y la subsecretaría, que además tienen un sector y un público que atender, que tiene distintas conflictividades por distintas razones, salen en algún sentido a defenderse, en el caso de la Subsecretaría de Derechos Humanos, decir que una eliminación de ese tipo no la van a aceptar. Es decir, entonces provoca una controversia en el interior del Ejecutivo, pero también una sensación de descoordinación que es muy compleja de cara a la elaboración del presupuesto 2027, que como ustedes bien saben, sobre todo en la etapa del exploratorio,
es una dinámica de tira y afloja Mm. entre Hacienda y los sectores que forma parte del ciclo presupuestario. Yo creo que también no hay que dramatizar en ese sentido, pero que una vez divulgada información de estas características, da una orientación por parte del Ministerio de Hacienda qué es lo que va a pedir, qué es lo que va a forzar a los sectores en torno a no solo la eliminación de programas, recuerden también que hay un número muy significativo, más de 250, que es rebaja presupuestaria en esos programas. Y eso va a tener, lo que va a obligar, inevitablemente, a que la oposición ya no solo espere la ley de presupuesto de septiembre, sino que comience a observar la etapa previa de discusión del presupuesto al interior del Ejecutivo. Ahora, a mí lo que me provoca ruido también de este episodio es que desvirtúa una necesidad de tener programas que no sirven para nada y muchos están documentados, que son programas que son hechos para satisfacer influencias de parlamentarios. Estoy diciendo los que están mal evaluados. Buena parte están Sí. bien evaluados, pero los que están mal evaluados te gastan buena parte de los recursos en personal que no se justifica. Entonces, digo, sí, claro, si ponen acá que van a, ¿cómo decías? Descontinuar Continuar. un programa como el de la JUNAEP, claro, después te van a sacar cuando tú quieras descontinuar, no sé, Estadio Seguro, por ejemplo. Estadio Seguro no funcionó, no quiere decir que no haya otra cosa que hacer, pero como política pública no funcionó. Entonces, bueno, si ahora van a empezar a decir, bueno, no se puede retirar, o sea, no se puede sacar ningún plan que estamos perdiendo plata, estamos pésimos. Y todos sabemos que hay planes que ya no dan y creados por distintos gobiernos. ¿Ah? Aquí nadie puede decir que no creó un plan para dejar tranquilo al parlamentario que pedía eso para los votos. Es lo que planteaba bien, por eso citaba a Matías Acevedo, ¿cierto? Que fue director de presupuesto en Piñera 2, que dice algo así como, creo que fue en el mostrador, dice, no estoy de acuerdo con esto de no tocar ningún programa social, ¿cierto? No son algo sagrado, hay programas que son muy malos, ¿no? Una cosa es que resguarden o estén inspirados por buenos motivos y otra es como su ejecución y en ese sentido no solo es legítimo, sino necesario que haya exista una revisión mucho más rigurosa, ¿cierto? De cómo están Claro, y te dicen, haciéndose esas y prestaciones. te dicen, por ejemplo, no, es que este programa cuesta 150 Sí, millones nomás, pero entre la suma... De acuerdo, pero dado que a este gobierno le importa tanto eso, ¿cierto? Es como la promesa de los recortes de 6.000 millones, ¿cierto? Un Estado eficiente, que se fue cambiando con el discurso del Estado pequeño, más bien un Estado eficiente, ¿cierto? Moderno, eficaz, etcétera. Eso requiere entonces un trabajo mucho más fino, más de joyería, que estas filtraciones como sucesivas, brutas, digamos, sin ningún cuidado, desprolija, que hacen ruido, como decía Luis, al interior del propio gobierno, ¿no? Donde tienen que salir desde subsecretarías a aclarar que son las mismas subsecretarías que están comprometidas en la revisión de los gastos. Po. Si a ellos se les indicó, ¿cierto?, desde la DIPRES, que tienen que ponerse a evaluar qué programas van a seguir, ¿cierto? Porque ellos mismos están involucrados, los mismos ministerios, en una revisión súper rigurosa respecto de qué cosas se pueden repensar, detener un rato, volver a evaluar, etcétera, para tratar de tener un Estado más austero. Entonces acá hay como es un autocomplot, ¿no? En ese sentido, que también lleva a la pregunta, bueno, que explica estos errores comunicacionales, pero también no quiero decir como necesariamente falta de contrapeso, pero un equilibrio entre los poderes y los énfasis al interior del gobierno, donde no solo hable el ministro Quirós. Porque como bien dijo el diputado Alessandri, el presidente de la Cámara, Quirós, el ministro de Hacienda, que tiene que hablar como ministro de Hacienda, y resulta que un gobierno, en su estilo, digamos, y con su énfasis, y resulta que un gobierno es más que solo su ministro de Hacienda. Además de eso, solo para recordar, en parte, si hay completa arbitrariedad en ese oficio. Desde hace algunos años, distintas administraciones han venido elaborando o apuntando a la elaboración de la ley de presupuesto bajo la metodología del presupuesto en base cero, en el fondo, ¿no? Esto viene, hasta lo que yo recuerdo, que se hizo con mucho más intensidad desde la segunda administración del presidente Piñera, y que en términos sencillos, para quien nos escucha, supone que a los sectores obliga a justificar la eficiencia de todos los gastos que realizan, de modo de ver cuál es el valor agregado al cual están asociados. Por lo tanto, este tipo de comunicaciones y este tipo de conversaciones que se dan en el ámbito de la deliberación entre Hacienda y los sectores obliga a tensionar
la idoneidad y la justificación de muchos programas. Una es la opinión de Hacienda y otra es la opinión del sector. Pero lo que quiero decir es que ese es el contexto en que nosotros hemos tenido los debates presupuestarios de los últimos años. Por eso, para los sectores, Hacienda siempre es un ministerio muy poderoso, pero también Hacienda tiene esta particularidad de que mediante la gestión presupuestaria puede orientar determinado tipo de políticas públicas. Y corrígeme tú, Luis, perdón. Claro, el gobierno pide que cada uno de los ministerios justifique los gastos, pero además la DIPRES hace una investigación respecto de la eficiencia de... Sí, porque entonces los contrapone, porque si el ministerio va a decir todos que sí. Pues. Buena parte de esto viene además en base a evaluación de programas que están realizados previamente. Ahora, lo que pasa es que en muchas ocasiones se obtiene evaluación de programas en que el panel promueve eliminarlo o bien hacer ajustes. Ya, pero eso es un debate muy técnico. ¿Y cuál es el problema central de este oficio? El problema central de este oficio tiene que ver con que se acompañe información que supone, en principio, una aproximación ya definida por parte de Hacienda en una comunicación que nunca se había detallado públicamente en una anterioridad. Entonces, eso genera que un debate que tiene una consideración técnica, en el presupuesto se definan mucho más que recursos, se definen las orientaciones de política pública a los sectores. Por eso no es trivial que contiene la ley de presupuesto y cómo se diseña la ley de presupuesto. Y qué raro que se la haya filtrado. Entonces, porque yo creo que lo que pasó es que los sectores se vieron complicados. ¿Sí? Por eso esto es un problema que se genera al interior del Ejecutivo. No, esto no es un problema entre el gobierno y la oposición. La filtración de esta comunicación con ese nivel de detalle se obtiene desde los ministerios que están, por cierto, en una situación muy compleja para abordar cómo va a venir la ley de presupuesto. Esa quinta columna. Claro. O sea, lo que pasa, perdón que te interrumpa, Luis, es que si uno lee los documentos, ya, yo tengo acá la minuta al Ministerio de Educación, por ejemplo, pero me imagino que en la parte introductoria es igual para todos los ministerios, es lo que define el Ministerio de Hacienda en el inicio de esta discusión como un cambio de paradigma. Acá lo vamos a empezar a hacer diferente. Por una parte está lo que dice Luis de este presupuesto base cero, en el sentido que tienes que justificar todo, pero dice que hay una parte que tiene que ver con las obligaciones legales, que es un gasto que no podemos recortar porque está definido por ley. Gastos Entonces, permanentes. Me ponen eso y después me ponen lo complementario. Y todo eso complementario quiero que lo evalúen en base a estas recomendaciones que yo estoy haciendo de lo que viene de DIPRES, de qué sé yo, que es como o reajustar, o sea, o ajuste presupuestario, o descontinuar, o sin observaciones. Y además dicen, todo esto va a que los recortes sean permanentes, que los recortes que hayamos hecho sean a 4 o 5 años plazos, que sean permanentes. Entonces, es un cambio total a la manera en que se diseñaban los presupuestos antes. Y me imagino que eso explica que venga con este anexo de cómo se recorta. Pero es muy distinto a cuáles son las evaluaciones que se hacían anteriormente, que siempre pasaba que, como decía aquí, que programas mal evaluados seguían igual por consideraciones políticas, qué sé yo, que también pueden ser atendibles. Si es poca plata y te asegura el voto de toda la bancada del partido X, en una de esas vale la pena. No más pareció la política. Claro. Pero si me permite un comentario ahí, pero además, por otra práctica, porque es complejo además, como consecuencia de lo que tú dices, pero por otra práctica que se comenzó a instalar desde el retorno a la democracia. Desde el retorno, las leyes de presupuesto son probablemente las leyes más importantes que discute el Parlamento todos los años. Quiero recordar que una ley de presupuesto gatilla una guerra civil en Chile, en el fondo, ¿no? Pero en segundo lugar, es el espacio de mayor controversia. Es la controversia que tuvo, por ejemplo, el gobierno de Salvador Allende con la oposición y que llegó al primer tribunal constitucional y que no resolvió bien. Entonces, las leyes de presupuesto son esencialmente controvertidas porque definen la orientación de política pública en muchos sentidos. Lo segundo, uno de los pactos de la transición tuvo reflejo en la ley de presupuesto. ¿En qué sentido? En que determinados programas, para no hacerlos permanentes, se hicieron como programas de la ley de presupuesto. Algunos se fueron sosteniendo beneméritamente en ellos, algunos se trasladaron a la ley permanente, pero los constituyeron ahí. Segundo, toda la alteración, esto por un tema que vimos cuando se definió la semana pasada, toda la alteración al sistema de empleo público se debe a la ley de presupuesto. En tercer lugar, la suspensión de normas permanentes, ¿no? En un caso histórico que fue la ley de bosque nativo, quedaron suspendidos por normas de la ley de presupuesto. Lo que quiero decir, para abonar el argumento
que se ha indicado. La ley de presupuesto no es simplemente una estimación de ingresos y gastos y se ha transformado en el principal instrumento de política pública. Si un gobierno quiere hacer un cambio sustantivo, Lo hace ahí. lo hace en la ley de presupuesto, no lo hace en leyes permanentes. Por esta discusión es relevante políticamente lo que viene en los próximos años. Pero por lo José. mismo, solo para subrayar lo dicho al inicio, ¿no? Cuando la Consuelo cita lo del cambio de paradigma, bueno, uno podría decir, uno podrá estar en desacuerdo con esa pretensión, pero sabíamos de antes que este gobierno llega con un cambio de paradigma en el uso de los recursos públicos y no solo le preguntaban ayer si esto era ideológico, Alessandro, y bueno, también porque lo mismo dice el escrito de Quirós, porque hay un escenario de estrechez fiscal que también es inédita, ¿no? Ese es el diagnóstico de ellos, ¿no? Y eso es lo que exige un cambio de paradigma. Y perdón, venían con el apoyo en la encuesta a partir del caso licencias médicas, cuando la En gente efecto. después de eso se indignó y le preguntaban a la gente, ¿usted cree que el Estado gasta plata? Sí. ¿Hay que recortarlo? Sí. Exacto, entonces el tema es, si tú quieres implementar un cambio de paradigma y tienes una propuesta así de potente, eso requiere un trabajo mucho más cuidadoso, detenido, detallado que esta especie de, no sé cómo denominarla, pero es al menos desprolijidad, ¿cierto? O en fin, no sé, una acción, digamos, autónoma desde una parte del gobierno, digamos, que está en un espacio que le permite actuar así, que se hace demasiado evidente y los expone a las críticas que hemos visto estos días desde la oposición, pero además al ruido interno donde otros ministerios han tenido que salir al paso, ¿no? Entonces, ese es mi punto. Si tú quieres defender una propuesta de esa magnitud, tiene que ser un trabajo mucho más delicado, de joyería, que me parece que no ha existido en esta materia. O sea, de partida no puedes poner, si tu recorte en educación propone 1.800 millones de no sé cuánto, ya miles de millones no pueden ser 1.000 de esos. La descontinuación del programa de alimentación escolar, sin poner ningún asterisco al lado, decía, será reemplazado por, Además que por voucher, no, No sé, van a morir, lo mismo. no van a morir de hambre. claro, o sea, ni siquiera tiene que ver solo con la justificación específica de por qué eliminar ese programa, sino qué mirada tiene entonces, y esto debiera importarle, yo sé que le importa a otros ministerios, cuál es la mirada que tiene el Estado entonces sobre otras políticas sociales, que fue lo que le aclaró ayer el diputado Alessandri, ¿cierto?, a Iván cuando le recuerda la frase del ministro Quirós, ¿cierto?, que dice el pleno empleo es la mejor política social y además ojalá fuera la única, algo así en el futuro. Y Alessandri dice, bueno, estoy de acuerdo con la primera parte, no con la segunda parte. Ese marco que excede al ministro de Hacienda, si es que acaso no es el único que el único que representa las posiciones del gobierno, es el que tiene que empezar a aparecer. Esto es Página 13, la conversación con que empezamos a cerrar el día en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13.